Hola a todos y hoy vamos a hablar rápidamente de la diverticulitis aguda, sus factores de riesgo, cómo diagnosticarla, el manejo antibiótico y quirúrgico, los pronósticos y qué es lo que nos sirve en la práctica de urgencia. Un divertículo es una protuberancia a través de la pared intestinal y la diverticulosis es la presencia de múltiples divertículos. La diverticulitis aguda es la inflamación de estos divertículos. Las posibles causas incluyen motilidad colónica anormal, resistencia de la pared colónica, presiones intraluminales y defectos de la pared colónica. Dentro de la epidemiología, la incidencia de la diverticulitis está aumentando. De 1980 a 2007, la incidencia aumentó de 115 a 108 por 100.000 personas año. La prevalencia de la diverticulitis es inferior al 10% en personas menores de 45 años frente al 80% en mayores de 85 años. Solo del 1 al 4% de los pacientes con enfermedad diverticular desarrollarán diverticulitis en su vida. Los factores de riesgo para la diverticulitis incluyen edad avanzada, estreñimiento, dieta baja en fibra, tabaquismo, consumo de carnes rojas, obesidad, aumento de peso, falta de ejercicio, susceptibilidad genética y el uso de antiinflamatorios no esteroideos y aspirina. Dentro de los mitos, el consumo de palomitas de maíz, nueces y semilla no es un factor de riesgo para desarrollar diverticulitis. Entre la detención y la prevención, no se recomienda la detención de la enfermedad diverticular. A menudo se encuentra incidentalmente en la colonoscopia de detención o en los estudios de imágenes realizados por otras razones. Las medidas para prevenir la recurrencia de la diverticulitis incluyen consumir una dieta vegetariana o una dieta de alta calidad, ya sea rica en frutas, verduras, cereales integrales y legumbres, limitar las carnes rojas y los dulces, lograr o mantener un índice de masa corporal entre 18 y 25 kilogramos por metro cuadrado, ser físicamente activo y evitar el tabaco y los antiinflamatorios no esteroideos a largo plazo. La dieta rica en fibra se asocia a una menor incidencia de enfermedad diverticular, pero falta evidencia sobre si previene la recurrencia de la diverticulitis. Entre los signos y síntomas, la sensibilidad a la palpación localizada solo en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen es el hallazgo más específico de la diverticulitis, con un cociente de probabilidad muy alto de 10.4. Ahora, la sensibilidad en el cuadrante inferior izquierdo más dolor en otras ubicaciones es menos útil y disminuye la probabilidad a 3.4. Los antecedentes de sensibilidad en el cuadrante inferior, la fiebre y la ausencia de vómito también respaldan el diagnóstico de diverticulitis aguda. En esta tabla podemos ver cómo la sensibilidad tiene un LR de 10.4, o sea, 10.4 veces la probabilidad de tener diverticulitis, y el hallazgo de la tomografía tiene 94 veces la probabilidad de tener diverticulitis. Si no se encuentran hallazgos anormales, bajaría la probabilidad a 0.8. Otros síntomas inespecíficos pueden incluir rigidez abdominal, anorexia, disuria, ruidos intestinales hipoactivos, sangrado rectal o sin sensibilidad en el tracto rectal. La fecaluria, neumaturia, piuria y las heces por vagina deben hacer sospechar una formación de una fístula, que es una complicación. Ahora, si uno combina el dolor en el cuadrante inferior izquierdo, ausencia de vómitos y una PCR alta, la probabilidad de tener diverticulitis sería 18 veces. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos diagnósticos gastrointestinales como obstrucción intestinal, colitis ya sea infecciosa o isquémica, cáncer de colon, enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome de intestino irritable y la perforación intestinal. Dentro de los diagnósticos ginecológicos entraría el embarazo ectópico, endometriosis, quiste de ovario, la enfermedad inflamatoria pélvica, torsión ovárico o un absceso tubovárico. Y en la parte urinaria, la nefrolitiasis o infección del tracto urinario. Dentro de la evaluación diagnóstica, las pruebas iniciales incluyen un hemograma completo. El recuento de glóbulos blancos puede ser normal en el 45% de los pacientes. Hay que tener un panel metabólico básico para evaluar el estado renal y de electrolitos,
un análisis de orina para descartar infección del tracto urinario y una PCR para ver si los niveles por encima de 20 sugieren perforación. Otras pruebas que deben considerarse son la prueba de embarazo para pacientes sospechando embarazo ectópico o si se va a llevar a cirugía y una paciente pueda estar embarazada, y las pruebas de lipasa para descartar pancreatitis aguda. Puede ocurrir una elevación leve de la lipasa cuando hay perforación intestinal. Se deben considerar estudios de imágenes si el diagnóstico es incierto o usted está sospechando una complicación de la diverticulitis. Si se realizan estudios de imágenes, la tomografía computarizada con contraste es la prueba diagnóstica de elección por su disponibilidad y alta sensibilidad, 94% con una especificidad del 99%. La resonancia magnética tiene una buena precisión diagnóstica y evita la exposición a la radiación, pero es posible que no esté tan disponible como la tomografía. En el caso de la ecografía, puede ser efectiva en el diagnóstico de diverticulitis, pero esta también depende del operador. Su capacidad para evaluar el aire libre o la extensión de grandes abscesos es bastante limitada. La combinación de la PCR superior a 5, el dolor en el cuadrante inferior izquierdo y la ausencia de vómito tiene una prueba de LR muy alta para diverticulitis con una sensibilidad del 36 al 37%, pero es bastante específica del 93 al 98%. Entre el tratamiento para la diverticulitis no complicada, o sea, los que tienen signos vitales normales, pueden mantener la ingesta oral y no tienen signos de complicación como peritonitis y fiebre, el tratamiento es ambulatorio. Los antibióticos no deben usarse de forma rutinaria en el tratamiento de la diverticulitis no complicada. Un metaanálisis de 9 ensayos controlados con 2.500 pacientes mostró que los que recibieron tratamiento sin antibiótico tuvieron estancias hospitalarias más cortas y no hubo diferencia en las tasas de complicaciones o readmisión. Si los síntomas no mejoran después de 48 a 78 horas, se debe iniciar un antibiótico de amplio espectro contra anaerobios y bacilos gram negativos y por lo general continuar durante 7 a 10 días. Ahora, en la diverticulitis aguda complicada, se considera complicada cuando tiene signos vitales anormales, signos de perforación con o sin absceso, fístulas u obstrucción o incapacidad para mantener la vía oral. Los pacientes con diverticulitis complicada deben ser hospitalizados. Se debe tener una tomografía con contraste intravenoso para pacientes con anomalías en los signos vitales o si hay preocupación por un absceso, perforación o fístula. Siempre se debe manejar con antibióticos endovenosos y se recomienda el reposo intestinal o dieta líquida. Los abscesos menores de 3 centímetros deben tratarse con antibiótico intravenoso y reevaluarse si hay deterioro clínico. Se recomienda el drenaje percutáneo guiado por imágenes con abscesos que midan más de 3 centímetros, con una interconsulta al cirujano si es necesario. Siempre se debe consultar a cirugía para perforación intestinal. Dentro de los regímenes antibióticos en el paciente ambulatorio, se deben considerar los antibióticos para la diverticulitis no complicada solo si los síntomas persisten o el paciente empeora después de 48 a 72 horas. Se puede utilizar triptófano sulfa 2 veces al día más metronidazol 3 veces al día. Ampicilina rauronilato si es de liberación prolongada 2 veces al día y si es de liberación normal 3 veces al día. Entre las quinolonas podemos utilizar ciprofloxacina, moxifloxacino o levofloxacino, siempre acompañados de metronidazol, a excepción de la moxifloxacina. En los pacientes que ya están hospitalizados por diverticulitis complicada, siempre se maneja con antibiótico endovenoso y se pasa antibiótico oral después que el paciente muestre la mejoría, generalmente de 2 a 4 días. Podemos utilizar piperacillina tazobactam, ticarciclina clavulinato, que no se encuentra en Estados Unidos, se puede dar cada 6 horas,
podríamos utilizar ertapenem una vez al día, lo mismo moxifloxacino una vez al día, la cefalosporina como cefazolina, cefaloxima o cefotalcime y las quinolonas como levofloxacina y ciprofloxacina siempre deben estar acompañadas con metronidazol. En los pacientes con enfermedades graves, o sea, el paciente que tenga sepsis o ingreso a cuidado intensivo, los regímenes pueden ser con imipenem cilastatina cada 6 horas, meropenem cada 8 horas o ertapenem una vez al día. También podría utilizar doripenem o piperacilina tazobactam y la cefalosporina siempre acompañada de metronidazol junto con la ampicilina y la ciprofloxacina. Para el manejo de las complicaciones, la fístula puede desarrollarse entre el intestino, la vejiga, la vagina y el útero y siempre va a ser con una conducta quirúrgica. Dentro de las microperforaciones que encontramos en el TAP podemos encontrar pequeñas burbujas de aire en la pared gastrointestinal o adyacentes a ella, pero no se observa salida del medio de contraste al intestino. Se maneja con antibiótico intravenoso y la hospitalización del paciente. En la obstrucción, la apariencia de la diverticulitis obstructiva y el cáncer de colon es muy similar en la tomografía. El manejo es con resección quirúrgica para liberar la obstrucción y la patología para confirmar el diagnóstico si es un cáncer o una enfermedad diverticular. Cuando hay perforación, o sea que hay aire debajo del diafragma o un neumoperitoneo, siempre el tratamiento va a ser quirúrgico. Ahora, en la parte de los abscesos, ya sabemos que abscesos por debajo de 3 centímetros, que son vistos en la tomografía, siempre con antibiótico intravenoso y el paciente hospitalizado. Y se debe considerar el drenaje percutáneo o cirugía con síntomas si los síntomas empeoran. Todo absceso mayor de 3 centímetros debe recibir antibiótico, drenaje percutáneo, cirugía si los síntomas empeoran o hay una fiebre continua después de 24 a 48 horas o si la ubicación es adecuada para un drenaje percutáneo. En el manejo quirúrgico, la clasificación de Hinchey se puede utilizar para guiar este manejo. En el estadio 1, que es el absceso pericólico o mesentérico, o el estadio 2, que es el absceso pélvico tapicado, inicialmente se trata sin cirugía. Si el paciente no mejora, se debe considerar la intervención quirúrgica. En los estadios 3 y 4 es necesaria siempre la intervención quirúrgica si el paciente está estable. La intervención quirúrgica se basa en el riesgo de recurrencias y el estado de salud general del paciente. Las consideraciones para la derivación quirúrgica incluyen la gravedad del dolor o los síntomas que esté el paciente en ese momento, o si la enfermedad es complicada, la posibilidad de un resultado deficiente y la necesidad médica del paciente. La derivación quirúrgica para colectomía parcial después de la tercera recurrencia parece ser más rentable. La formación de abscesos que requieren drenaje aumenta el riesgo de recurrencia y se deben considerar la colectomía parcial profiláctica. Los factores de riesgo de recurrencia incluyen una edad mayor de 50 años, tabaquismo, obstrucción, peritonitis o formación de fístula. La colectomía parcial electiva ya no se recomienda en pacientes menores de 50 años en la primera aparición de diverticulitis. Ahora, en la parte de recuperación se debe considerar la colonoscopia de 6 a 8 semanas después de la resolución de los síntomas en pacientes con diverticulitis complicada, a menos que el paciente haya tenido una colonoscopia de alta calidad en el último año. Si un paciente con antecedente de diverticulitis tiene dolor persistente, se debe considerar la calprotectina fecal o proteína C reactiva si no está disponible, la colonoscopia o las imágenes para evaluar una inflamación en curso. La mesalazina no ha mostrado beneficios en la prevención de la inflamación o la recurrencia de diverticulitis y no debe usarse de manera profiláctica. El síndrome de intestino irritable debe diagnosticarse en pacientes con síntomas persistentes y un estudio negativo para una inflamación crónica. Por último, unas recomendaciones finales: evitar las
palomitas de maíz, las nueces o las semillas no disminuye el riesgo de diverticulitis o complicaciones diverticulares con una clasificación de evidencia B. El abandono del tabaco, la reducción del consumo de carne, la actividad física y la pérdida de peso son intervenciones recomendadas para disminuir los riesgos de recurrencia. La tomografía computarizada de abdomen y pelvis es la modalidad de imagen inicial más adecuada en la evaluación de la sospecha de diverticulitis complicada. Los pacientes seleccionados con diverticulitis no complicada pueden tratarse sin antibiótico. Se recomienda el drenaje percutáneo guiado por imágenes en pacientes estables con abscesos mayores de 3 centímetros. Se debe considerar la colectomía parcial profiláctica en pacientes que tuvieron un absceso que requirió drenaje. Y se debe considerar la colonoscopia de 6 a 8 semanas después de la resolución de un caso complicado de diverticulitis, a menos que el paciente haya tenido una colonoscopia de alta calidad en el último año. Y con eso terminamos la revisión de la enfermedad diverticular.